Hola, ¿qué tal? Vamos con la reseña de este Fecompo. He leído los primeros 6 tomos. Va a constar la nueva edición que ha sacado, bueno, la edición que ha sacado Arechi. Son 11 tomos, así que llevamos más o menos más de la mitad. Estoy pudiendo leer muy poco últimamente. Estoy en el 10.º día de enfermedad con COVID. Me ha dado con bastantes síntomas. Eh, bueno, me ha dado bastante fuerte. Estoy confinado, pero bueno, ya no solamente por responsabilidad, sino también por el propio efecto de la enfermedad que me tiene bastante hecho polvo. Y ni siquiera puedo estar ni leyendo ni haciendo nada muy a fondo por, bueno, por digamos, las secuelas que me está dejando la enfermedad. Así que he tardado bastante en poder leer estos 6 tomos. Como digo, van a ser 11, llevamos más de la mitad, más que suficiente para hacerse una idea del rumbo que toma la historia. Este manga, Fecompo, de Tsukasa Ojo, es especialmente conocido por City Hunter, que es su obra principal. El dibujo es muy reconocible. Tiene, no solamente tiene el estilo, es más, es que en el primer tomo de Fecompo, en una viñeta, aparece el protagonista de City Hunter en un pequeño cameo. Como digo, para empezar, el dibujo de Hoyo es maravilloso, aunque es un manga de los años 90. La calidad de dibujo, de fondos, de detalle es sobresaliente. No se nota el paso del tiempo para nada. Mientras que City Hunter es una obra de acción con un personaje muy políticamente incorrecto y muy fruto de su época, de los 90, esta obra, que también es de los 90, es totalmente distinta. Básicamente es un manga romántico, es un manga con algún toque eche, algún toque erótico, pero muy suave. Parece, al empezar a leerlo parece que va a ser mucho más allá, pero digamos que las referencias de tipo erótico o sensuales o sexuales que puede tener el primer tomo multiplican con mucho lo que vas a encontrar en el resto de la serie al completo. Sobre todo es una historia costumbrista, de comedia y con mucho tono romántico. Y como digo, es una obra muy distinta en historia, en aproximación a lo que tiene City Hunter. City Hunter es un detective privado muy machista, muy incorrecto. Y aunque ese estilo, obviamente yo lo mantiene en F-Compo, mmm, aquí la historia va por otro camino. El protagonista, Masahiko, es un chico que en las 2, 3 primeras páginas resumen su historia de juventud. Muere su madre cuando es joven, muere su padre eh, sobre los 18 años, al padre con el que apenas convivía, un hombre entregado a su trabajo para darle la mejor vida posible, pero eso ha hecho que haya vivido prácticamente solo. Y un día se presenta una mujer tremendamente parecida a su madre, la confunde con su madre, pero ella se identifica como su tía, una tía de la que no sabía nada, y le invita a irse a vivir con ella, con su marido y con su hija. Los primeros capítulos, los 2 o 3 primeros capítulos, la historia son capítulos cortos de unas 20 páginas, en ocasiones capítulos cerrados y en otras ocasiones son parte de unos arcos algo más largos. En esos primeros capítulos se trata, o digamos, se explica la trama central de la historia. Y es que su tía es transexual, bueno, le llaman un travesti, es realmente su tío, hermano de su madre, de ahí el parecido que tiene, aunque él sabía que tenía un tío pensando que era el hombre, el que era familia de sangre, pero este tío es también transexual, travesti, era una mujer que ahora es hombre, de forma que son una pareja, como hablan, con los roles de sexo invertidos. La trama, digamos, de enredo y de humor viene del hecho de que su prima, Xion, una chica muy llamativa, de la que digamos que casi se enamora al primer vistazo, tiene una sexualidad dudosa. Es decir, no, aunque aparece obviamente como una mujer, él duda durante toda la obra de si es un hombre o una mujer. Bueno, pues por decisiones de la historia y demás, él decide quedarse a vivir allí con ellos, tomarlos como su nueva familia,
más o menos adaptado. Su tío, Sora, es un mangaka, con lo cual además aparece mucho tema costumbrista sobre la vida o el trabajo diario de un autor de manga. Y todo el manga transcurre en su casa, en el día a día, en la universidad, en esos ambientes. Aunque también viajan o visitan bajos fondos, barrios como Kabuchiko, la mafia, locales nocturnos. Es decir, bueno, recorren muchos ambientes relacionados un poco con un tema un poco, digamos, picantón. ¿Dónde viene la diferencia? Pues como digo, igual que City Hunter es un personaje muy exagerado en cuanto al tema machista, esta obra, que se escribió en los años 90, nos presenta con una naturalidad tremenda el tema del cambio de sexo, de la identidad sexual, aunque obviamente tiene problemas derivados de la época en que se ha escrito y de, obviamente, ser una obra japonesa, un país que tiene un conservadurismo moral muy fuerte. Pero la base de todo el manga es cómo sus nuevos padres adoptivos defienden su estilo de vida, defienden sus decisiones, y aunque a Masahiko le resulta muy chocante el aceptar que su tío y su tía tienen géneros cambiados, pero él no deja de aceptar que obviamente son una familia mucho mejor que la ha tenido nunca. Como digo, la parte cómica viene por la parte de su prima, de Sion, de no saber si es un hombre o una mujer, ciertos enredos. Los 6 tomos se leen muy rápido, obviamente el dibujo, la calidad, detalle que tiene el dibujo, el detalle de fondos, de escenarios, de ambientes, de personajes de fondo, escenas multitudinarias en las que hay dibujados personajes de relleno con todo detalle. Las tramas muy surrealistas, muy exageradas, es obviamente un manga de género cómico en el que no hay miedo en exagerar ciertas situaciones, pero que de vez en cuando entra en temas románticos, dramáticos, problemas de familia, el abuelo que no acepta la identidad de su hijo, y se forman escenas tremendamente dramáticas en las que siempre hay una lucha de los protagonistas por defender su identidad, y al final Masahiko, que digamos es el personaje con el que uno se identifica, acaba poco a poco aceptando este tema. Se juega mucho también con el tema morboso de la línea muy difusa entre géneros. Masahiko, por historias de guión, adopta un personaje femenino, una identidad femenina, simplemente por digamos, no por convencimiento de sexo, sino simplemente a modo de disfraz, pero es un personaje que aparece durante los tomos, que da lugar a muchos enredos con cierto personaje de la mafia que se enamora de él en su identidad femenina. El resto de mangakas que trabajan en el estudio, una novia que Masahiko tiene y que también le cuesta mucho aceptar la situación. Pero como siempre, al final acaba, digamos, predominando esa sensación de justificar o explicar la naturalidad o la normalidad de la situación especial de esta familia, a pesar de que se haga extraña a los personajes. Es decir, es algo que se acepta, que es algo extraño, pero es un manga para la época en la que se escribió, para la zona, muy avanzado, en la que se trata con una naturalidad tremenda todo este tema, y que al final lo acabas tomando pues como un elemento más de comedia, totalmente normal, natural, divertido, bien narrado. Como digo, sí que hay algunos elementos que se notan un poco pasados de fecha, pero son elementos muy puntuales, y obviamente sí que es una obra que hay que leer teniendo en cuenta que es una obra que tiene ya cerca de 30 años, y sin embargo en todos estos aspectos parece una obra mucho más moderna que obras actuales sobre el mismo tema. Es una obra, como digo, muy entretenida. Está quizá por debajo en cuanto a velocidad, dinamismo, de lo que puede tener City Hunter al carecer de ese género de acción, aunque en ocasiones, de forma ficticia, digamos, pues
dentro de esta historia, o recuerdos. Además, introduce algunas historias o algunos momentos de acción donde, ojo, pues se desenvuelven muy muy bien. Pero básicamente, como digo, es una obra de género romántico, con mucho drama familiar, con mucho toque de humor, y que al final te acaba enganchando pues como una telenovela. Faltan 5 tomos más, hasta el 11. El tomo número 7 pues creo que sale en febrero, el mes que viene. Y bueno, pues esperando a ver si puedo hacerme con él. Yo espero para estar entonces recuperado y, y lo seguiré leyendo mes a mes, porque la verdad es que es una obra que cuando empiezas a leerla te quedas con ganas de más. No se hace nada pesada, enganchan muy bien las, las tramas, como digo, románticas. Los personajes toman mucho peso, están bien escritos, bien narrados. El dibujo es impecable en todo momento. Se echa quizá falta alguna página con color, porque sí que hay páginas con tintas que tienen una calidad visual tremenda. Y, y sí que a lo mejor pues echas de menos al haber visto alguna página en color como son las portadas. Pero vamos, no leyendo la historia en sí, como digo, sino en esas en las que el color en tinta es más rico. Una muy buena obra, quizá no como digo, la mejor del autor, pero sí una obra interesante y muy divertida.